Vamos a continuar con el capítulo 13 de Apocalipsis. Y estábamos hablando de la herida que aparentemente era de muerte y sanó, que tenemos que ser sabios, porque es una seducción. Nos van a querer pasar gato por liebre. Yo quería buscar unos textos donde Jesús nos habla de que nosotros somos luz y vamos a recordar que cuando hablamos del mundo, estamos hablando del gobierno del hombre, de las filosofías humanas, las motivaciones humanas y las agendas humanas. Y cuando digo esto, pienso en el Señor Jesús cuando le decía a sus discípulos, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, porque ellos eran judíos practicantes. Ellos obedecían lo que le enseñaban los maestros, los rabinos. Yo quisiera que viéramos estos textos para entender un poco mejor por qué tenemos que tener esta sabiduría única que viene de Dios para poder discernir los tiempos y para poder discernir las ideologías que nos presentan tan justas, tan razonables, tan humanistas, tan pro prójimo, pero que si las examinamos más detenidamente, hay unas agendas escondidas que se apartan de, entiendo yo, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, cuando venimos a ver, son rutas que nos van a llevar a algo que quizás no va de acuerdo a la palabra del Señor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Entonces, Jesús aquí lo que está es intercediendo por sus discípulos, pero a la vez está intercediendo por nosotros, porque nosotros somos los que vamos a creer por el testimonio y la palabra de los discípulos. Entonces Él le dice al Padre que nos guarde del mundo, que nosotros no somos del mundo, como Cristo, Jesucristo no es del mundo, nosotros tampoco. Y cuando vemos eso, tenemos que pensar, no es porque Cristo estaba aquí en la tierra, como nosotros estamos en la tierra, pero es que ya cuando somos de Cristo, estamos ya dentro de lo que es su reino. Y entonces Él sigue y le dice, y yo me santifico a mí mismo para que también nosotros seamos santificados en la verdad. Y sabemos que Cristo es la verdad, palabra es espíritu y vida. Pero dice más adelante, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que de la única manera que el mundo va a creer que nosotros que estamos aquí en la tierra representamos a Cristo es en esa unidad entre nosotros, el, el Hijo, Jesucristo y el Padre. Esa es la única manera que nosotros vamos a poder demostrarle al mundo. Y cuando hablo del mundo, entonces hablando de los gobiernos de esta tierra, que nosotros sí venimos de parte de Él. Y entonces la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, estamos llamados a ser uno, pero también
si nosotros primeramente no somos uno con Él, entonces no va a haber unión entre el pueblo de Cristo. Quería empezar con esto porque el Señor Jesús, cuando ora por nosotros, nos está diciendo, mira, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Tienen que guardar mi palabra. Yo los santifico en mi palabra, en la verdad que es su palabra. Pero fíjate una cosa muy interesante, que cuando Él nos dice que nos va a hacer a todos nosotros pescadores de hombres, hay que ir a Ajá. buscar pescado, mija, hay que ir a buscar el pescado, Sí, ¿o no? sí, claro que Hay que ir a sí. buscar, porque de lo contrario, vuelvo y repito, nos quedamos como un club social en el que todos los que no estamos chavados estamos aquí, nos reunimos porque tenemos toda esta manía en común que tenemos en Cristo, pero Sí. tenemos que salir al mundo porque en ningún momento dice que te No, aparto del claro, yo, mundo. No, no, no. exactamente, pero Claro, es en esa unidad con el Padre que nosotros vamos a tener ese poder y esa autoridad para cuando vamos, que lo que salga por nuestra boca tenga esa magnitud de que vean a Cristo en nosotros. Pero no, claro. definitivamente 100% lo que tú dices es de acuerdo, 100%. Porque Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo que será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así amén. alumbre vuestra luz delante de todos de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que aquí el Señor entonces nos está diciendo, mira, ustedes están en el mundo porque son sal y son luz. Y yo los puse ahí para brillar, pero tenemos que brillar con la luz de Cristo. Fuera de Cristo, no hay manera que brillemos, porque lo que pasa muchas veces es que empezamos, y lo estoy diciendo en general, porque es que Satanás es sagaz y nosotros empezamos con todo nuestro corazón y él nos va desviando. Y eso es lo que ha pasado en muchos ministerios, hombres que se levantan como evangelistas y empiezan bien, pero terminan ellos mismos creyéndose que ellos son los importantes. Pero la luz que nosotros tenemos viene de Cristo, del que habita en nosotros, y la sal viene de Él. Nosotros estamos aquí para brillar, para, como acaba de decir Benjamín, buscar a los pececitos, pero es en la luz de Cristo. Si vamos en las ideas humanas, nos podemos perder. Si vamos en nuestra naturaleza humana, nos podemos desviar. Es tanto y en cuanto que nos mantenemos siendo sal y luz como el Señor quiere, que nos mantenemos como Jesús oraba en su palabra, en su verdad. Santifícalo. Y él dice, mi palabra es tu verdad. Dice así, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Sí, ya habíamos hablado de esto anteriormente cuando tocamos en Mateo las bienaventuranzas, el sermón del monte, pero el Señor, esta palabra es bien importante porque Él nos está diciendo que en lo que vemos, en lo que estamos viendo, es que vamos a tener luz. Si nosotros lo que estamos viendo y oyendo sale y suena, pienso yo que el que me estaba oyendo hablar, como me dijo una prima mía a mí, ¿tú te crees más santa que nadie? Yo digo, no, no, ¿verdad? Eso no es. Pero lo que pasa es que tenemos que tener cuidado a qué le damos oído y en qué ponemos nuestros ojos. La luz viene de la palabra de Dios. Y a veces nosotros como seres humanos, y vuelvo y me repito, estamos viendo cosas que parecen buenas y se ven tan buenas y wow, esto es lo último que hay,
y mira, esto es lo que hay que hacer, pero si no está respaldada por la palabra de Dios, no es luz. La luz que yo me creo tener es lo que dice en el 23. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Porque yo que entiendo que ando en la luz, lo que estoy andando en realidad no es luz, es tinieblas. ¿Cuánto más serán las tinieblas? A mí siempre me impresionó ese texto y una vez yo le dije al Señor, Señor, ¿pero qué tú estás diciendo aquí? Porque tú le estás hablando a gente que te conocen y que te creen, que o sea, a discípulos tuyos aquí le estás hablando. Y eso fue lo que yo entendí que el Señor estaba diciendo, es que a veces nuestra mira está puesta en cosas que cuando venimos a ver no están respaldadas por la palabra del Señor. Entonces, esa sabiduría que yo me creo tener no es luz en realidad, porque no es la luz de Cristo y sueno fanática, pero no me importa, porque es una realidad. Blanquita, también creo que es indispensable aclarar que, y es Ujú, que lo que ujú. entra, el ojo se fija en memoria, lo que entra por la vista se fija en memoria, y ahí tenemos que incluir incluso hasta las cosas que yo leo, no solamente las cosas Exacto. que yo veo, sino las cosas que yo leo, porque las cosas que yo leo, tarde o temprano empiezan a invadir mi conocimiento, mi mente, valores, me hacen cuestionar un montón de cosas, y Dios, Ujú, Señor sí dijo, todo, retenerte lo bueno, pero tampoco es que yo me voy a poner ahora a exponerme a un montón de cosas que no me van a edificar. Sí es muy importante, por eso es leer la Biblia es tan importante para que el Señor te Ujú. hable y así el Espíritu amén. Santo pueda fortalecerse dentro de mí, de tal Sí, manera que pueda guiarme a tomar las decisiones que yo en la carne no puedo, porque así amén. puedo identificar de una vez, por aquí no debo ver esto, no debo leer esto, no sé qué. Imagínate, Exacto. tú vas a la iglesia y fulano está, se compró un carro nuevo y ya en tu mente tú viste el carro que está tremendo y tú ves la carcacha en que yo ando, yo tengo que tener uno mejor que ese. Y ya, por ahí vamos mal, Sí. no, no, o viste que el otro se compró un traje o un vestido o tiene una cosa mejor que la tuya, entró por los ojos y tú dices, ¿dónde estará comprando? Yo, a ver, ¿a dónde me compro algo mejor que eso? Y pasa porque entra por la vista, entonces creo Ujú, que aprender a controlar eso cuesta porque tienes que estar en ese ejercicio constante de sometimiento amén. al Espíritu Santo, pero es un proceso. No creo que ninguno de nosotros seamos perfectos en ese aspecto, pero es un proceso y por eso yo creo que eso Sí. nos ha robado de muchas oraciones y muchas pedidas de perdón, Señor, discúlpame, porque a través de la vista flaqueamos, ¿no? Y nos entran cosas que no deberían y entonces nos hacen tomar decisiones equivocadas, aún Ujú. siendo cristianos, ¿no? Pero estamos a tiempo de identificarla, pedir perdón por esas cosas o no darle cabida para que se desarrollen a mayor cosa en nuestras vidas, ¿no? Y que no es malo querer tener un carro mejor Claro, y no es malo, pero la motivación, lo que te está motivando como que no es lo correcto, no es claro. lo que debería ser. Por tal razón, cuando nosotros que estamos bombardeados constantemente por tanta cosa en las noticias, que si este movimiento, que si el otro movimiento, cuando vemos tantas aberraciones que están saliendo, tantas cosas en contra de la palabra, empezó el espíritu de anticristo a moverse en la tierra y el primero fue Herodes, que mató a los niños porque quería matar al rey que había nacido. Lo único que aquí en el libro de Apocalipsis lo vamos a estar viendo representado ya como un ser humano, como una persona. Pero ese espíritu de anticristo está desde que nuestro Señor Jesús vino al mundo, que es todo lo que va en contra de él. Y por eso es tan importante que sepamos cuál es nuestra misión mientras estemos aquí, nuestro testimonio, que aunque estemos en contra de lo que hay, pues mira, eso está en contra de, yo lo siento, pero como dijo Ileana, eso está en contra de la escritura y yo, pues, yo lo siento. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas,
porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Mirad, pues, con diligencia, cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que cuando nosotros andamos en la luz es Cristo, la luz es la palabra del Señor, podemos tener esa revelación de las cosas que están pasando. El Señor nos va a dar esa sabiduría. Y entonces dice en el 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Después del 2019 y el 2020, cuando cerraron todo, y muchas cosas tan absurdas que uno veía. En mi vida yo hubiera podido pensar cosas así, o sea, nunca me hubieran caído en la mente, porque ciertamente estamos viviendo días bien malos. El Señor nos ha llamado y nos puso en este tiempo históricamente. Estamos llamados a eso, a dar luz, porque la luz es la que revela las tinieblas y es la que las dispersa también. Volviendo al 3 y al 4, ¿verdad? Ajá. Tengo que pensar que aunque Satanás no es todopoderoso, Satanás es poderoso. O sea, que eso de que En el murió mundo. Jesucristo lo pudo haber hecho Satanás. Fíjate que lo importante aquí es cómo Satanás es tan astuto que utiliza este milagro, sea cierto o sea cierto, Ajá. para Engañar. afincar el poder, la supremacía y el liderato del anticristo, ¿verdad? Ujú, Fíjate ujú. que entonces la gente dice ahí que todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Se Ujú. logró que la gente lo viera como el líder. Pero fíjate que dice, como hablaron ahorita, es todo el mundo, ¿no? Ahí no está hablando de los cristianos, es todo el mundo. Ajá, ajá, ajá. Entonces lo importante de esto es que no solamente adoraron a la bestia, sino que adoraron al dragón, a Satanás. Satanás logró Sí, porque él está detrás de propósito, todo. el propósito que lo adoraran a él, ¿verdad? Dice Satanás, adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia. Se reconocieron que la bestia, el anticristo, pudo ser, entre comillas, resucitado, pues no Por el sabemos, dragón. por el poder de Del Satanás. dragón. Sí, sí. Entonces que adoraron también a la bestia. Entonces dijeron, ¿quién es tan grande como la bestia? Exclamaban, ¿quién puede luchar contra ella? Así que ahí él se consolida como el líder, el poderoso, y no solamente como un líder político, sino un líder también cristiano, porque lo adoraron. Ajá, ajá. Así que, pues, viéndolo así, simplemente pudo haber sido, ¿verdad? Que resucitara, porque el fin que tiene Satanás es lograr, ¿verdad? Que se adorara a él y a la bestia. Pero como él es un imitador, Por eso, él lo que está haciendo es haciendo un engaño de cuando Cristo resucitó para que la gente lo adore a él. O sea, es todo Eso es así. un engaño. Que todo esto es parte del plan de Dios. O sea, hay que por lo menos verlo desde la perspectiva de que, por ejemplo, en la versión la nueva traducción viviente, el versículo dice que a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias. Sí. O sea, estamos viendo que Satanás le dieron la patada y lo sacaron le quitaron el acceso y está en la tierra haciendo todo lo que pueda, cumpliendo con su propósito de engañar a las personas, de causar esta confusión. Fíjese que Ujú. esto se está describiendo unas cosas bien terribles, pero a la misma vez nosotros estamos como viendo, pienso yo que aquí nos estamos ubicando a la mitad de la gran tribulación, o sea, entre los primeros 3,5 y los 3,5. últimos 3,5 años. Sí. Y en ese momento se está dando toda esta situación, están sucediendo todas las cosas que hemos Ujú. hablado, pero a la misma vez también hay un pueblo al que se le está predicando, un Ujú. pueblo al que está recibiendo el mensaje del Señor
y los que tienen que decidir qué partido van a tomar. O adoran y sirven a la bestia y aceptan la marca de la bestia, o como vamos a ver luego, o si van a aceptar el sacrificio de Cristo y van a Se van aceptar a la marca mantener de firmes. Cristo. En el 8 pues se confirma, ¿verdad? Dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos Exacto. nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo. El libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. O sea que los que van a adorar a la bestia no son los cristianos. O sea, los que creen en Ok. Jesucristo, los que están escritos en el libro de la vida, no van a adorar a la bestia. Cuando Sí. estuvimos estudiando los dos testigos, Ajá. si vamos rapidito a uno de los versículos, que yo creo que ata una cosa con la otra, ¿no? Porque tenemos en el capítulo 11, En el el 11. versículo 7, que dice, cuando hayan acabado su testimonio, y ahí está hablando sobre, ¿verdad? Los dos testigos, Ajá. la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ese versículo combina con el 7, que dice, y se le permitió, el 7 del capítulo que tú estás dando de Ajá, del estudio, 13. que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ujú, O sea ujú. que, Está ¿verdad? todo dentro de, como dijo, Exacto. La bestia tiene esa autoridad. Ahora, si recordamos, aquí habíamos hablado, cuando hablamos de los dos testigos, hablamos del templo y que había un área que estaban los gentiles, que está el Ajá, patio, ¿no? ajá. Esa área del patio y hablamos un poquito más, ¿verdad? Ya aquí, cuando estás en el capítulo 13, ya está en un nivel a nivel tierra. ¿No? Entonces, está como que, y pues sabemos, obviamente, ¿no? Que hay unos que estamos escritos en el libro y hay unos que no están escritos en el libro. Y entonces, yo creo que ya cuando hace esa diferencia que dice en el 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, nos está diciendo una pieza de información bien importante, porque luego de ese versículo dice, si alguno tiene oído, oiga. Y siempre cuando Amén. tenemos ese tipo de advertencias, que hay algo que nos está diciendo que tenemos que prestarle mucha atención Mucha para atención. que podamos entenderlo. Pues entonces, resumiendo, yo voy a leer aquí lo que dice Kistermacher. En el 3b y 4 exaltan a la bestia, que es lo que se ha estado hablando, y la consideran indestructible. Los incrédulos son los que la adoran. El mundo decidió creer la mentira en vez de la verdad, que es Cristo y su reino, la muerte de inocentes. Y ahí yo puse el aborto en vez de la santidad de la vida, practican la inmoralidad en lugar de vivir una vida moral y recta. Vamos a buscar Mateo 28, 18. Sí, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Que Satanás le da autoridad a la bestia y esa es una imitación de la autoridad que Cristo le da a su iglesia. La pregunta, ¿quién es como la bestia? La bestia, ¿quién puede combatirla? Está parodiando los cánticos de Sión. Vemos en Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y el Salmo 35:10. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban? Satanás está parodiando las alabanzas y la adoración que se le da a Dios como el Dios de dioses, el incomparable. Él mismo quiere que lo adoren de esta manera. Satanás hace descaradamente esta pregunta y la contestación es que nadie en la tierra puede combatirla debido a la gran autoridad que se le ha dado. Ese dominio que le dio el dragón, ahí él va a atacar todas esas áreas. Satanás desafía al pueblo de Dios para que se le enfrenten en batalla. Propósito es derrotarlos y conducirlos al cautiverio y matarlos.
Y eso lo vemos en este capítulo, en el versículo 7 y en el 10. Sabemos que Dios tiene un plan en control de todo a través de Jesucristo, su Hijo. Dios establece justicia, verdad, rectitud y paz. La bestia y Satanás sabemos que van a tener que enfrentar la ira de Dios y la del Cordero. Cuando estamos hablando de estos hechos, volvemos y repetimos por si hay alguien que no le ha quedado claro o por si alguien que está escuchando esto en estos momentos que se acaba de conectar o es primera vez que nos escucha, ya la iglesia de Dios se ha ido y está en el cielo cuando ya están pasando estos acontecimientos que están hablando allí, ¿verdad? Así es como lo entiendo yo. Porque cuando está hablando de los santos y de la lucha que ha llevado contra los santos, me imagino que se está refiriendo a los 144,000 y a todas aquellas personas que acceden a creer y aceptar. Sí, porque estos son los últimos 3 años y medio de tribulación. O sea que Sí, que la gente no piense que eso es una cosa revelación. claro, que la gente no piense que eso es una cosa que estamos viviendo desde ya. No, porque sí, nosotros estamos en una lucha diaria contra... Es un preámbulo. Sí, nosotros estamos en un preámbulo. Preámbulo, o sea, Sí, no se es está nada. Bien preámbulo. en el camino para que luego Sí. sucedan estas cosas fuertemente. Exacto. Claro. Esto es como el simulacro, como Gradualmente. como el ensayo de lo que ellos quieren hacer y que en el tiempo que el Señor ya ha determinado se va a manifestar con todo su impacto. Sí. Pelearán Ana contra el María. Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él Amén. es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que Amén. son llamados, elegidos y fieles. Ay, qué lindo. Amén. Venga. Y vi bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos unidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos todos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del rey que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de él. Así que hay justicia de Dios. Sigue, Jimmy, el último. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Así que aunque el diablo parece que sí está venciendo, no vence nada.